¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Vamos esperando que ingresen todos. Vamos a guardar un poquitito para que vaya entrando el resto, así arrancar. Vayan poniendo igual sus datos, como siempre, nombre, apellido, número de cédula, para que quede el registro.
Bueno, yo creo que igual ya vamos a arrancar. Ayer hice también el grupo que arrancamos la clase, entonces, eh, para que sepan también, ¿verdad? Bueno, con respecto al ejercicio de ayer, no sé si tuvieron alguna duda, algo que se le haya quedado sin entender, alguna consulta, algo que no quedó claro. ¿Les fue fácil, difícil? ¿Qué les pareció? Bastante largo, bro. Claro, te comento que ese trabajo práctico fue improvisado porque como ustedes sabrán, no tuve mucho tiempo para poder armar algo específico para ayer, ¿verdad? Eh, ya que tanto a ustedes como a mí me tomó de sorpresa el cambio de aula, ¿verdad? Iba a ser de forma presencial y al final pasó a ser de forma virtual. Entonces, y así, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue aprovechar que íbamos a tener una clase virtual, eh, para poder avanzar con el tema de un trabajo de clase, ¿verdad? Pasa que todas las semanas por eso tenemos que desarrollar dos cosas, ¿verdad? Un trabajo en clase, que suele ser un cuestionario, y un foro, ¿verdad? Un foro que está relacionado con un trabajo de investigación. Entonces sería un trabajo de investigación y un trabajo de clase, o sea, un trabajo práctico, por decirlo así. Entonces, yo tomé como el trabajo como un cuestionario, ¿verdad? De la misma cantidad de puntos, 10 puntos, pero ese cuestionario, o sea, ese examen, no es examen, ¿verdad? Pero ese cuestionario que ustedes hicieron era, en su momento era un examen final, solamente que no estaba completo. Era parte de un examen final. El examen final tenía más puntajes que eso, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea nomás de lo que era. Si les pareció largo, en realidad el examen final suele ser un poco más largo que eso. Un poco más, no mucho más, pero un poco más. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Con respecto a, con respecto a eso, eh, nosotros nosotros vamos a trabajar con una escala de 80, ¿verdad? Entonces, cuando le digo que vamos a trabajar con una escala de 80, se distribuye de la siguiente forma. Nosotros tenemos un trabajo, perdón, un parcial de 15 puntos, ¿verdad? El parcial como tenés de 15 puntos. El trabajo en clase tiene un peso de 20 puntos o 20%, si le quieren llamar, mejor dicho. Y el examen final tiene un porcentaje de 45%, ¿verdad? Entonces, examen final 45%, examen parcial 15 y trabajo 20, ¿verdad? Entonces, tenemos 80 puntos, 80 puntos en juego, ¿verdad? En realidad es una escala 80%, ¿verdad? ¿Por qué le digo escala? Porque si se van dando cuenta, si por cada semana se suma 15, entonces en 4 semanas tenemos 60, ¿verdad?
Entonces, en realidad, esos 60 valen apenas 20 puntos, ¿verdad? 60 equivalente al 20%, 60 pero equivalente al 20% del puntaje. Entonces, es como que cada 3 puntos vale un punto. ¿Se entiende eso? ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Se entiende, profe? Entonces, eso también hace con que de repente si hay alumnos que por algún motivo pierden algún puntaje, ¿verdad? Bueno, tienen, no impacta tanto en su nota, ¿verdad? Porque al final, eh, como le dije, cada 3 puntos es un punto. Entonces, si pierden 3 puntos, están perdiendo un punto nada más del puntaje. Eh, y así. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el miércoles tenemos nuestro examen parcial, así como ya sabíamos. Arrancaríamos a las 19 horas hasta las 21 horas, 21:15 máximo. Bueno, son 2 horas de clase, 2 horas de examen, quiero decir. Y básicamente eso, ¿verdad? Vamos a avanzar. Ah, sí, otro tema. Hay muchísimos alumnos que se están conectando 15 minutos, otros se conectan 8 minutos, ¿verdad? 8, 20 minutos. Sepan que así como comentó el ingeniero Pedro también, ¿verdad? Esos alumnos que se conectan por 8 minutos, 10 minutos, ¿verdad? Tienen ausentes. O sea, no les sirve la asistencia de 8 minutos, ni de 10 minutos, ni 15 minutos, ni media hora. Entonces, por eso que yo también les suelo decir a ustedes que tengan en cuenta la asistencia, estar presente, porque eso se va computando, ¿verdad? Entonces, si ustedes dicen, no sé, el martes tuve 20 minutos, entonces yo tengo asistencia. Yo tengo asistencia porque yo puse mi nombre, puse mi número de cédula y estuve 8 minutos o 10 minutos conectado. Con eso yo tengo mi asistencia y yo justifico mi asistencia. Y sepan que no es así, porque de hecho que eh, les muestro algo. Ven con una planilla de asistencia, va cargando. Acá los que están amarillos porque yo le saqué fotos solamente de la parte de adelante. Entonces tengo que mirar el miércoles, voy a mirar para poder completar la asistencia o la ausencia de estos alumnos que están amarillos en estas primeras clases, ¿verdad? Pero si se dan cuenta acá en la pestaña, van a ver que, por ejemplo, en el aula 2 del 2 del 4 eh, esta persona se conectó 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, y esta persona se conectó 43 minutos, ¿verdad? A esta persona se le puede considerar, a estas tres no se le debería considerar, ¿verdad? Justamente como le comenté al ingeniero Pedro, por ser la primera clase, yo igual le había considerado asistencia a esa persona, ¿verdad? Por ser la primera clase. ¿Verdad? Después pasamos a la segunda clase y siguieron habiendo personas que se conectan 29 minutos, 28 minutos, inclusive 17 minutos, ¿verdad? Esta persona, por ejemplo, 44, ¿verdad? Tenemos 35, 17, 28, 29. Y acá está el rango de conexiones, ¿verdad? Entonces, estas personas tienen ausentes, ¿verdad? De hecho, que se dan cuenta que es una ausencia que está marcada en rojo.
¿verdad? La ausencia que está marcada en rojo es una ausencia que corresponde justamente a no haber cumplido con el mínimo tiempo de conexión en la página, ¿verdad? De forma virtual. Entonces, no pequen por estar conectados tan poco tiempo y después salir y crean que con eso van a justificar su asistencia porque no es así, ¿verdad? Traten de poder llegar al mínimo de esa asistencia para no tener problemas. Lo mismo para el 9. El 9 de abril, por ejemplo, 29 minutos esta persona. eh, y el resto sí se conectó bastante bien, ¿verdad? El 11 de Profe, abril, te escucho. esa vez que hubo problema, profe, para poder conectarse, no sé si ubicarse cuando no había audio y eso. Sí, Ahí, por ejemplo, yo no puedo conectarme bien, o sea, salí, volví a entrar y eso, pero por no acá me muestra, funciona. acá muestra que vos te conectaste una sola vez nomás, porque si vos salís y volvés a entrar, se te suma eso, ¿verdad? Inclusive te doy un ejemplo. Por ejemplo, acá, Brenda habló acá, ella se conectó y salió por 6 minutos, pues se volvió a conectar y entró por 1 hora y 18 minutos, ¿verdad? O sea que a lo que voy nomás es que el tema que haya audio no haya audio, ¿verdad? Igual yo le he dicho a ustedes que, Igual hay que conectarse, profe. ah, Sin el audio igual se conectaron todos. claro, todos se conectaron, pero justamente el único que tuvo ese problema fue Sergio. A eso nomás lo que voy. ¿Me explico? Acá Y, todos, Sí, profe. acá todos también. Pues la única persona que tuvo problemas fue Sergio. ¿Me explico? y Hugo, por lo Ah, visto, es William, ubicate, amigo, Madura ya, 32 años también. Profe, entonces, ese que está mostrando fue de la vez pasada, o sea, cuando hubo ese problema, ¿verdad? Este fue el 9 del 4. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Ah, entonces sí me valió entonces mi conexión. O sea, yo estuve, no sé, como 40 una hora por ahí, pero Pero sin escuchar nada. no sé si fue en esa fecha, ¿verdad? Sí, Eh, es lo que no me acuerdo, pero pasa que igual no se escuchaba nada, ¿verdad? Pero yo también, viste que yo le había compartido yo le había compartido el link para que ustedes puedan, independientemente que no se pueda escuchar, yo le había compartido a ustedes un link para que ustedes continúen viendo igual en el link, pero justamente lo que yo le había dicho que igual manténganse conectados, ¿verdad? Justamente para que vayan subiendo, para que no tengan ni este inconveniente de la asistencia. Porque pasa, cuando yo paso la asistencia justamente al departamento, ¿verdad? Yo tengo que pasar con esta justificación de, de lo que me lanza la página, ¿verdad? Ves que cuando yo entro acá, yo lo entro acá, ¿verdad? Acá, esto, en el Drive, ¿verdad? El Drive va subiendo esto que está acá en la clase virtual y esto que está acá en el informe de asistencia. Este informe de asistencia no soy yo el que sube, este informe de asistencia, ¿ven? Este informe de asistencia es la página que genera, ¿verdad? Entonces yo no puedo modificar este informe de asistencia por un beneficio, ¿verdad? Por eso que yo justamente le dije a ustedes que yo independientemente que pase cualquier cosa, igual siempre se mantengan, igual lo mismo que ayer, ¿verdad? Si bien ustedes estaban trabajando sus cuadernos, ¿verdad? Yo les dije igual se mantengan conectados, justamente por el tema de la asistencia, porque al ser una clase, o sea, al estar trabajando, vamos a decir, en un trabajo práctico, si bien es virtual, pero es como que nosotros estamos acá charlando en una misma clase, ¿verdad? Tanto que yo dejaba mi audio acá y cuando alguien me consultaba, yo le respondía, ¿verdad? Entonces, yo justamente le dije que se mantengan conectados para poder tener ese cruce de información, ¿verdad? Y así. Entonces, nada más por eso, entonces, eh, a eso es más lo que voy, ¿verdad? O sea, que hay que cuidar un poquitito de eso para para no tener problemas. Igual que si yo, al final se va a sumar y bueno, se va a ver si se deja pasar o no se deja pasar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este todos se conectaron bien, ¿verdad? ¿Ves? Por ejemplo, Alexis, 46 minutos. Lucas, 49, ¿verdad? Están al límite. Esta persona, 55. Pero todos cumplieron. Sergio,
justamente hiciste 1 minuto 30, ¿verdad? Y la clase de ayer fue el 15. ¿A qué? Eh, Creo que todos estaban. A ver, 15, el 15, por ejemplo, Luca Velar, 16 minutos. Martín Torales, 18. ¿Se entiende? Ever se conectó, tuvo un problema seguramente. En este figura 51 segundos, pero acá ya tuvo 3 horas y 8 minutos. Se conectó más que todo el mundo. Por lo visto se quedó lo ahí. eh, Se quedó para hacer extra, profe. Se quedó a hacer extra. Entonces está bien, espectacular, ¿entendés? Súper bien. Entonces, pero cumplieron con el mínimo. Pero estas dos personas que se quedaron 16 y este que se quedó 18, pues es imposible que se les pueda computar como una asistencia, siendo que es demasiado poco tiempo. No es lo poco tiempo, es demasiado poco tiempo, ¿se entiende? O sea, no puede ser que en una clase donde una persona tuvo 3 horas y 8 minutos, la otra haya estado 18 minutos o haya estado 16 minutos, ¿verdad? O sea, a eso más lo que voy, ¿verdad? Y eso, pero bueno, por suerte tenemos 3, 4, 5, 6, tenemos 7 clases, ¿verdad? Lo importante es no fallar en las otras clases, ¿verdad? Y yo le aviso justamente con tiempo para que no tengan inconveniente después, ¿verdad? Porque total acá son 16, 16 clases, ¿verdad? Y de 16 faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prácticamente la mitad. Entonces estamos ahora un poco más de la mitad, un día más de la mitad. Entonces tenemos 7 días. Entonces, si se mantiene bien tanto la parte presencial como virtual, se llega sin ningún problema, ¿verdad? Pero la idea pues no fallar. No fallar con algo tan sencillo, ¿verdad? Algo que demasiado fácil le puedes cumplir. eh, si por algún motivo, no sé, a veces pasa que uno tiene que, no sé, está prestando atención, está en la clase, ¿verdad? Pero pasa algo, no sé, su hijo se levanta o algo. Entonces uno igual se queda conectado, se va y vuelve. Entonces, por lo menos se mantiene conectado y mantiene su asistencia, ¿verdad? Pero si uno apaga y se va a hacer lo que tiene que hacer y después ya no vuelve más, pues no llegó a lo mínimo. No sé si me explico. Es más que nada, hay que poder dar cumplimiento a la normativa de la facultad para no tener problemas. Entonces, nada más por eso, le hago esa recomendación para que no tengan inconveniente, ¿verdad? Porque, como le digo, yo pues tengo que justificar, o sea, tengo que agregar la asistencia en base a lo que la página arroja, ¿verdad? Entonces, yo en esa primera vez justamente le pregunté al ingeniero Pedro, ¿qué hacemos, verdad? Porque el primer día, creo que fue el 4 de abril, hubo ya eso. Entonces él me dijo, bueno, esta primera vez que él iba a informar para dejar pasar, ¿verdad? Entonces él se fue justamente de la clase y él comentó eso, que tengan cuidado por el tema de la asistencia, porque con menos de 45 minutos no se cuenta como asistencia, ¿verdad? Entonces, a partir de entonces sí o sí ya se controla, ¿verdad? Entonces eso, para que tengan en cuenta eso y bueno, básicamente eso. ¿O si tienen otra duda? De mi parte, eso no me probé. Ok, ok, perfecto. Y acá esto es lo que es asistencia, ¿verdad? Y lo que es el tema de sus puntajes, planilla de calificación, yo estoy cargando ya, le estoy cargando acá los puntajes, ¿verdad? En base a lo que ya hicieron. Foro 1, cuestionario, foro 2, cuestionario 2. Me falta el foro 3, ¿verdad? Y el cuestionario y el trabajo práctico que en base a lo que hicieron ayer. Me faltan estos dos. Y hasta terminar, ¿verdad? Puntaje máximo 80. Están todos ustedes. Y esto ya para poder presentar. Después le da una frecuencia para saber la cantidad de personas que aprobaron, lo que no aprobaron y lo que estaban ausentes, básicamente. Está todo perfectamente coordinado, ¿verdad? Tengo la escala también, ¿verdad? La escala oficial del 100%. Entonces, Profe, el foro 3 ya está habilitado. le explico cómo es, ¿no?
Un segundito. Está habilitado, pero yo volví a ocultar. Le explico por qué. Visto que dos personas ya hicieron, no está mal, lo que hicieron ya hicieron, ¿verdad? Lo que pasa es que todos los viernes pues tiene que haber aquí ya en la página, ¿verdad? Entonces, si bien ustedes ya, si bien ustedes ya, o sea, dos personas ya hicieron, yo voy a habilitar recién para el viernes para que puedan trabajar ese viernes, ¿verdad? Porque viste como yo le saqué el cuestionario que iba a hacer el viernes, que ya no se va a hacer, se va a hacer ahora, o sea, ya se hizo el trabajo práctico. Entonces les paso nomás para que hagan el foro el viernes. O sea, el viernes van a tener un viernes tranquilo, van a entrar, van a hacer el foro y ya está. Entonces mañana nosotros tenemos una clase general, ¿verdad? Perdón, después de mañana, el jueves. Mañana tenemos otro examen final y el jueves tenemos examen final. Examen parcial. El jueves tenemos nuestra clase de retroalimentación, como siempre, ¿verdad? Y el viernes tenemos el foro. Entonces, para que tengan en cuenta. Profe, bro, el tema del foro no, es que se habilita solamente el viernes, ¿verdad? O sea, tipo, No, va no, como... hasta el domingo. Hasta el Ah, domingo. O ahora- sea, a partir del viernes, nomás lo que voy a habilitar para que puedan trabajar. Viste que pide para que se trabaje ese viernes. Entonces, como ustedes eh, ya trabajaron antes por una cuestión del que el tiempo estaba terrible, que sé yo, cueste cuánto, para poder compensar eso, entonces yo pasé nomás el cuestionario que se habilita a partir de, o sea, el foro que se habilita a partir del viernes para que todos puedan trabajar a partir del viernes. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Un segundo, voy a mirar, acá me escribió el ingeniero Pedro un segundito, ratito. Perdón. Bueno, y acá. O sea que si nuestra escala es 80 puntos, entonces tenemos que 0,47 es 1 y entre 73 y 80 sería 5. Básicamente eso. Esa es nuestra escala. Bueno, vamos a mirar un poquitito lo que estuvimos viendo nosotros en la clase pasada. Antes de entrar en la parte de alternadores, ¿verdad? Quería nada más hacer un hincapié en las cosas, en lo que estuvimos viendo anteriormente. Cuando hablamos del tema del par característico o las características, mejor dicho, del par electromagnético de los motores, estuvimos viendo recadores de motor de derivación en serie y también motor compuesto, ¿verdad? Vimos que el compuesto había dos tipos, de derivación y acumulado, ¿verdad? El acumulado se sumaba, el flujo y el derivación se restaba, ¿verdad?
Entonces, cuando vimos el tema de las características, estuvimos viendo también otra característica del par en motor de corriente directa y vimos este gráfico que es el par motor newtons metros por la corriente de la madura, en el que vimos que el compuesto acumulado tiene justamente el par era igual al K, que se multiplica al flujo en serie, o sea, en derivación, mejor dicho, más en serie multiplicado por la corriente de la armadura. Y en el compuesto diferencial era la resta, ¿verdad? Y tenía este diseño verde. En la derivación era mucho más, el derivación normalmente es el más estable, ¿verdad? Que tiene este movimiento lineal, entonces es el más estable de todos. Y luego tenemos el serie, que tiene este comportamiento exponencial, donde tenemos que t es igual a k2' por i al cuadrado, ¿verdad? Este comportamiento del tema del par motor nos da a entender también cómo se va a comportar cómo se comporta la velocidad de nuestro motor, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos la corriente de la madura IA y tenemos el par del motor, ¿verdad? Que está a 2 newtons metros, de acuerdo, esto va partiendo de cero y a medida que va aumentando justamente, aumentando la corriente, perdón, sí, a medida que va aumentando la corriente va teniendo un aumento en el par motor. Eso quiere decir que si nosotros analizamos la derivación, tenemos prácticamente tenemos una diagonal, o sea, tenemos básicamente lo siguiente. Con el aumento corriente se va teniendo un aumento gradual del par. Lo mismo con el compuesto acumulado, prácticamente muy similar a la derivación. Con el aumento de la corriente va teniendo un aumento proporcional del par motor. Pero si tomamos en cuenta el serie y tomamos en cuenta el compuesto diferencial, al ser esto una parábola hacia arriba y al ser esto una parábola hacia abajo, eso indica justamente que tiene un comportamiento llamado comportamiento variable. O sea, hay una variación muy grande de lo que serían las revoluciones, o sea, sería la velocidad en el motor desde el punto que se toma de una variación de corriente y en el momento del par motor. O sea, tanto para el serie y como para el compuesto diferencial son motores de velocidad variable. Y en el caso del compuesto acumulado y derivación son más estables, ¿verdad? Nosotros habíamos visto el motor de derivación, que básicamente era el par, era K' por IA, el motor en serie era K2' por IA al cuadrado, el motor compuesto era K multiplicado por phi F más phi S por IA, eso vimos también. Y para el par motor compuesto diferencial teníamos que era, era similar al compuesto acumulado, pero en vez de sumarse restaba básicamente los dos flujos de derivación y el flujo en serie. Acá vemos tres ejercicios que son dos problemas. Un ejemplo, creo que llegamos a ver también, ¿verdad? Problema 4748. En el 47 vimos que hablaba de un motor de derivación de 200 volts que desarrolla hizo un par de 54 Nm y una corriente de la madura IA de 10 amperes. Creo que de hecho esto salió en el trabajo práctico, o sea, en el trabajo que hicimos en clase. Entonces pide la corriente a 15 amperes, a 20 amperes y a 5 amperes. Entonces, para cada uno de los casos nos pide calcular el par. Nos pide calcular el par para corriente 15, 20 y 5, ¿verdad? Y vamos hallando el par. Esto al final se hace hallando justamente la constante K. Una vez que obtenemos la constante K, con esa misma constante aplicamos para los 15 amperes, aplicamos para los 20 amperes y aplicamos para los 5 amperes. Muy sencillo. El 4.8 tenemos un motor de derivación de corriente directa de 120 de volt, que dice que desarrolla un par de 75 Nm. Y dice cuando la corriente de la armadura es 30 amperes, pide calcular la corriente de la armadura necesaria para producir 30 amperes, 60 amperes y 80 amperes. Básicamente lo mismo. Primero se halla el K, que es la constante, y después con esa constante nosotros hallamos justamente la corriente para el par de 30, para el par de 60 y para el par de 80. Porque la K es la única constante y con esa constante nosotros podemos hallar
los demás valores, ¿verdad? Y por último, si tenemos justamente nuestro ejemplo 4.5, que es el ejemplo que nos daba ahí, nosotros tenemos que un motor en serie corriente continua, ¿verdad? Para ese motor en serie corriente continua, dice que era 25 amperes, que se desarrolla un par de 120 y pedía para calcular cuando la corriente aumenta a 30, si el campo no está saturado. Si el campo no está saturado, habíamos dicho que era cuando no había una variación de flujo. Entonces hallamos nuevamente K y con el K hallamos el par. Teniendo en cuenta la corriente de 30 amperes y teniendo en cuenta que es en serie. Al ser en serie significa que es exponencial. Al ser exponencial significa que es K' por I al cuadrado. Si hallamos K', que es la constante, podemos por después podemos hallar el par, tomando en cuenta el 30 al cuadrado, multiplicado por 0.192, eso nos sale 132,8 newton metros. Luego nos pide hallar el par cuando la corriente de la armadura aumenta a 30 amperes y el aumento de la corriente produce un aumento de 10%. Habíamos visto que se hace básicamente una especie de planilla en el que se ponen las variables, en el que tenemos phi inicial, phi final, en el phi final es básicamente 1.1 del phi inicial. Esa es una de las variables. Y la segunda variable es la corriente inicial, que inicialmente era 25 y ahora pasa a ser 30. Entonces, las dos variables, ¿cuáles son? Corriente y flujo. Corriente pasa de 25 a 30, flujo pasa de 1 a 1.1. Entonces, el flujo final es igual al flujo inicial por 1.1. La corriente inicial es 25, la corriente final es 30. Eso se hace después de una regla de 3. Eso llegamos a hacer en clase y nos sale 158.4 newton metros. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Sí me vas a saber? Esta situación, o sea, ¿mantiene para otro tipo de enunciado o tiene otra forma de hacer? No, no, en realidad la mayoría de las veces siempre el procedimiento es hallar la constante K, porque lo único que no varía pues es la constante. Entonces, si voy a hallar la constante K, puedo poder hallar la corriente o puedo hallar el par. Entonces, casi siempre la misma temática. ¿Se entiende? Sí, señor. Bueno, luego nos muestra justamente la característica de la velocidad de los motores en corriente directa y en esa se ve justamente que la velocidad que en RPM y la corriente de la armadura se ve algo así como lo que yo le había dicho a ustedes, ¿verdad? Ven que el campo de derivación, el campo compuesto es mucho más estable. El tema es, teníamos una velocidad en RPM que estaba alta y esa velocidad RPM va viendo un aumento de corriente de 0 hasta llegar a A y tiene una tendencia en lo que es la corriente. Ven que tiene un comportamiento muy, muy estable. En cambio, para el compuesto diferencial esto va aumentando y tiene un comportamiento medio senoidal. Y lo mismo para el corriente nominal de carga. Si es para serie, tiene también este exponencial hacia abajo y si es compuesto diferencial y hacia arriba. Entonces, para derivación y compuesto acumulado es el más estable. De hecho, que se menciona, ¿verdad? Se dice que para el motor de derivación, la ecuación fundamental de velocidad en la que dice que S que es la velocidad, es igual al voltaje en la armadura menos la corriente de la armadura por RA, dividido el K, phi, y eso todo es igual a S, que es la fuerza contra electromotriz, dividido el K por phi. Entonces, el flujo phi de motor es constante, dice, y al aplicar la carga mecánica en el eje de la armadura, disminuye, dice, la fuerza contra electromotriz un 20% sin carga hasta plena carga, es decir, de 0.25 volt-ampere hasta 0.95. Y la velocidad disminuye en forma proporcional también. La velocidad de motor es esencialmente constante, es lo que dice. En el motor en serie dice que para el circuito de motor en serie el VA menos IA se multiplica por RA más RS, que es la resistencia en serie, y eso se divide por la constante K por el flujo. Y lo que nos dice que como el flujo del hierro producido por el campo en serie es proporcional solo a la corriente de la armadura, se tiene que
S, que es la velocidad, es igual a VA menos IA multiplicado a RA más RS, y todo eso se divide por K' por IA. Si se aplica una carga mecánica relativamente pequeña al eje de la armadura de un motor en serie, la corriente de la armadura IA es pequeña, haciendo grande el numerador de la fracción de la ecuación y pequeño su denominador. El resultado será una velocidad anormalmente alta. Por esta razón, los motores en serie siempre trabajan acoplados o enganados con una carga, ¿verdad? Sin embargo, cuando aumenta la carga del numerador, la fracción decrece con mayor rapidez de la que aumenta el denominador, por lo tanto la velocidad disminuye rápidamente, que es justamente lo que yo le comenté del comportamiento del motor en serie y también del motor, ¿cómo se llama? Diferencial. En el caso de un motor compuesto, dice que la ecuación de velocidad dice que es S, que es igual a K por VA menos IA por RA más RS dividido phi F más phi S. Y eso es igual a la constante K multiplicado por la fuerza contra la electromotriz dividido en flujo total. Este flujo total siendo la sumatoria de los dos flujos. Entonces dice que a medida que aumenta la carga y la corriente de la armadura, el flujo producido por el campo en serie aumenta también, mientras que disminuye la fuerza contra la electromotriz. Por tanto, el denominador aumenta, mientras que el numerador disminuye en mayor proporción en el motor de derivación. O sea, el resultado es la que la velocidad del motor compuesto acumulado disminuirá más que la del motor de derivación. Por eso es que muestra que disminuye más, ¿verdad? Disminuye más. En el caso del motor compuesto diferencial, nos dice que la ecuación de la velocidad es, y dice que es K por VA menos IA por RA más RS dividido phi F menos phi S. Ya no es más el phi total, en realidad es por la diferencia de los phi. O sea, la diferencia de los flujos. Entonces, en este caso dice que a medida que aumenta la carga disminuye algo el numerador, pero el denominador disminuye más rápidamente. La velocidad puede crecer algo a carga ligera, pero cuando aumenta la carga, la velocidad aumenta, lo que produce una inestabilidad dinámica. O sea, básicamente lo que dice el motor en serie, que normalmente tiene que ser acoplado a la carga, y en el caso del motor en derivación, que para carga ligera funciona bien, pero cuando hay un aumento de carga, él sufre una inestabilidad dinámica, ¿verdad? Por esa inestabilidad propia, dice los motores diferenciales casi nunca se usan. Entonces, los diferenciales casi nunca se usan por la inestabilidad, y los motores en serie son también medio problemáticos. Bueno, lo que más se utilizan son a derivación o compuesto acumulado. Ejemplo 4.16 y 7.18. El 4.16 nos muestra un concepto nuevo, ¿verdad? Que básicamente dice que un motor compuesto acumulado de 230 volts, y ahora nos dice que la potencia es de 10 HP. 10 HP, 10 HP, 10 HP. 10 HP es caballo de fuerza o horsepower, ¿verdad? Que es una unidad de potencia. Nosotros podemos utilizar, cotidianamente utilizamos, puede ser en watts o puede ser en kVA, pero básicamente también para los motores se suelen utilizar en HP. Hay motores de 2 HP, 3 HP, 5 HP. Recordando que pasar HP a watts básicamente es dividir por 746, o sea que es una conversión muy sencilla. Entonces, un motor de 1 HP es igual a 750 watts. ¿Se comprende? Sencillo. Un HP es 750 watts. Esa es la equivalencia. Perdón, 746 quiero decir. Bueno, en realidad muchos suelen utilizar 750 directamente. El libro nomás es muy quisquilloso, utiliza 746, pero normalmente solemos utilizar 750. Un motor compuesto acumulado de 230 volts, que dice que tiene 10 HP, 1250 RPM, dice que tiene su resistencia en la armadura igual a 0.25, una resistencia combinada de vanado, de compensación y de interpolo igual a 0.25. Fíjense que en este caso aparece algo muy simpático que nosotros nos vinimos viendo en los ejercicios anteriores, que habla de una resistencia combinada de vanado, de compensación e interpolo 0.25. Hasta los ejercicios más sencillos normalmente no se tenía en cuenta el de interpolo y compensación. Entonces, en este caso ya aparece. Entonces, si uno tiene en cuenta la existencia de una resistencia en la armadura igual a 0.25 y tiene una resistencia combinada de vanado de compensación de 0.25, cuando uno va a calcular la resistencia en la armadura,
¿cuál va a utilizar? ¿Cuánto va a ser su resistencia a la madura? La suma. La suma, ¿cierto? Resistencia a la madura era igual a la resistencia, a la resistencia total. Pasa que normalmente los ejercicios no suelen dar directamente la resistencia a la madura. Entonces nos dice la resistencia a la madura es tanto. Pero ¿qué pasa? Cuando a nosotros nos da, aparte de ese valor de la resistencia a la madura, nos habla justamente de una resistencia combinada de Banach, de compensación y de interpolo, y nos da otro valor que dice que es 0.25. Entonces, la resistencia a la madura real, va a ser la sumatoria de los dos. O sea, se va a hacer 0.25 más 0.25. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, bro. Ok. Y si tiene una caída de tensión en la escobilla, que es el CE igual a 5 volt. Y la resistencia en serie dice que es 0.15, ¿verdad? Y la del campo dice que es 230. Y después dice que cuando el motor se conecta en derivación, la corriente nominal de la línea plena carga es de 55 amperes. Y la corriente sin carga en línea es de 4 amperes. O sea, a plena carga, 55. Sin carga es 4 amperes. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, acá se da una situación de comparación de funcionamiento cuando el motor está sin carga y cuando el motor está con carga, ¿se entiende? Cuando está conectado a la carga y cuando está conectado a la carga. O sea, cuando está en plena carga y cuando está funcionando en vacío. Entonces, básicamente lo que dice es que cuando dice una corriente sin carga, que dice que es en línea, es de 4 amperes. Pero cuando está en plena carga es 55. Y luego dice la velocidad sin carga es de 1810 RPM, sin tomar en cuenta la reacción de la armadura de voltaje nominal calcular. Nos pide la velocidad a carga nominal y luego nos pide el B, la potencia interna que se produce en watts y en HP, ¿verdad? Hasta este momento nosotros veníamos hablando de lo que es la potencia interna. La potencia interna básicamente es la multiplicación de la fuerza contra la electromotriz multiplicado por la corriente de la armadura. Esta es una nueva fórmula que nace, ¿verdad? Que debemos anotar. Potencia interna, que también suele ser PINT, se le suele llamar PINT, o sea, P sub INT, o en este caso le llama PD, ¿verdad? Esa es la potencia interna. Es igual a la multiplicación entre la fuerza contra la electromotriz multiplicado por la corriente IA. Bueno, entonces, cuando nos pide la velocidad de la carga nominal, el ejercicio lo que hace es, él haya primero IA, la corriente de la armadura va a ser igual a la corriente sin carga, ¿verdad? Él hace primero sin carga y luego va a hacer plena carga, porque él pide la velocidad de la carga nominal. Entonces, lo que él hace básicamente es, él primero halla, Dios mío, primero le halla acá la corriente IA sin carga. La corriente IA sin carga, él toma que es igual a la corriente IL, que es justamente la corriente sin carga, que era 4 amperes, y a eso le resta la IF. ¿Y qué es la IF? La IF es igual a BF y RF. BF, que es igual a BL, es igual a 230. Y RF, que es igual a 230 amperes. Perdón, 230 ohms. Entonces tenemos 230. 230 volt dividido 230 ohms nos sale 1. Tenemos 4 amperes menos 1 amperes, nos sale entonces que la IA es igual a 3 amperes. ¿Está ahí todo bien, sí o no? Sí, bro. Perfecto. Entonces, si yo quiero hallar la fuerza contra la electromotriz cuando él está sin carga, entonces él le llama S sin carga. La S sin carga es igual al voltaje A menos IA por RA más CE. Ahora bien, ¿cuánto vale BA? BA es igual a 230. Eso ya se sabía, porque el voltaje en la armadura es igual al voltaje del campo de derivación, que es igual al voltaje de la carga. Entonces, BA es igual a 230 menos, tenemos IA, que hallamos que es igual a 3 amperes para sin carga, multiplicado por 0.5. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, ¿por qué 0.5? Porque nosotros teníamos justamente 0.25 ohm, era la resistencia de la armadura, más el 0.25,
queda la sumatoria entre compensación e interpolos, entonces nos sale 0.5. Entonces tenemos 3 por 0.5 más 5. Entonces la fuerza contra electromotriz sin carga es igual a 223.5, que sería la velocidad 1810 RPM, porque él nos dice que la velocidad sin carga es de 1810 RPM. Entonces, nosotros tenemos para poder comparar con la velocidad sin carga a 1810 RPM, nos tenemos que hallar justamente la fuerza contra electromotriz cuando está sin carga. Entonces, la fuerza contra electromotriz sin carga es 223.5 a la velocidad 1810 RPM. Ahora nosotros vamos a comparar eso con lo que sería a plena carga. A plena carga lo que vamos a hacer es VA y el IA vamos a multiplicar por, acá el libro pone 55 amperes, pero acá por lo visto acá uno tuvo una pifiada, en vez de poner 55 figura 54. ¿Te escucho, Ricardo? Ahí parece que volví a encontrar IA y era 55 menos 1 ampere que era de IF. Por eso 54. Ah, claro. Sí, tenés razón. Tienes razón, toda la razón. Lo que pasa es que acá pues nos dice la línea, o sea, la línea plena carga de 55 amperes, ¿cierto? La línea plena carga de 55 amperes, pero nosotros tenemos que hallar el IA. Y para poder hallar el IA tenemos que tomar IL menos IF. Entonces, IL pues es 55 ahora. Y IF no varía, IF sigue siendo 1. Entonces, así como vos decís, es 55 menos 1 es 54. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces tenemos que BA es igual a 230 menos IA, que es igual a 55 menos BF dividido RF, que es 1. Entonces tenemos 55 menos 1, tenemos 54. Pasa que acá nomás saltó un poco el paso, por eso es malo que hubo un poco la confusión. Por realidad es 54 porque estamos hablando de 55 menos 1. Entonces 55 menos 1 es 54 y eso multiplica por 0.5 más 5. Eso sale 198 volt. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos la fuerza contra electromotriz sin carga, que es 223.5 volt a 1810 RPM, y tenemos la fuerza contra electromotriz a plena carga, que es 198. Esto se hace una regla de 3, que sería 223.5 está para 1810, así como 198 está para X. Entonces, X, que va a ser justamente la velocidad final, va a ser igual a 1603 RPM. ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna, profe. Clarito, ¿verdad? Hubo nomás esa confusión que dijo que realmente por suerte estuvo atento, y ahí vimos que efectivamente sí, es 55 menos 1. Pasa que al saltar un paso nomás de repente confundió un poco, pero está aclarado por suerte. Y después por último tenemos justamente la potencia interna que se desarrolla en watts y en HP, ¿verdad? Cuando hablamos de potencia estamos hablando justamente del voltaje multiplicado por la corriente. Potencia pues voltaje por corriente, ¿cierto? Entonces, o potencia de voltaje por corriente o potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido R. Entonces, en este caso lo que tenemos es el voltaje y tenemos la corriente. Entonces, ¿y cuál es el voltaje? El voltaje que tenemos disponible es justamente nuestra fuerza contra electromotriz, ¿verdad? Entonces, él nos pide la potencia interna que se desarrolla en watts y en HP. Y él toma justamente la potencia tomando en cuenta la fuerza contra electromotriz cuando está sin carga, ¿verdad? ¿Por qué cuando está sin carga? Porque él se refiere justamente a la potencia interna. Para poder hallar la potencia interna, yo tengo que descartar la conexión de una carga, ¿verdad? Potencia interna es la potencia interna del motor. Entonces, para poder analizar la potencia interna del motor, yo no puedo estar con carga, porque al estar con carga, pues hay una mezcla de situaciones, ¿verdad? Yo necesito tomar cuando está sin carga. Y cuando está sin carga, a nosotros nos da la que la fuerza contra electromotriz era 198 volt.
Y cuando está, y eso se multiplica justamente por la corriente, la IA, que es de, perdón, al revés. Eh, la potencia interna que se desarrolla en watts y en HP se toma a plena carga, no es sin carga. La potencia interna que se desarrolla se toma con el C, que es la fuerza contramotriz, a plena carga, que nos sale 198, y eso multiplica por la corriente IA, que es la corriente a plena carga. Entonces tenemos 198 volts por 54, y eso nos sale 10.700 watts. O sea, la potencia interna es de 10.700 watts. Ahora bien, como nos piden watts y nos piden HP, si nos piden la potencia interna en HP, lo que hacemos es el watts dividido 746 y nos sale 14.3 HP. ¿Alguna duda de eso? ¿Quieren que vuelva a repasar, a comentarle cómo es? ¿O está clarito? Potencia interna. ¿Hola? ¿Sí? Todo claro, profe. Clarito, ¿verdad? La potencia interna hace referencia a la fuerza contramotriz cuando está a plena carga multiplicado por la corriente en ese momento, que sería 198 volts multiplicado por 54. Eso sale 10.700. Ahora bien, 10.700 es la potencia en watts. Si queremos pasar el watt HP, tenemos que el HP es igual a watts dividido 746. Si tenemos 10.700 watts, dividimos 746 y ahí se cancela watts por watts y nos queda 14.3 HP. Bueno, ese sería el ejemplo 418. No, este es 416. A nosotros nos da 416, 417 y 418. Vamos a ver un poco el 417. Un poco más extenso. A ver, teníamos el 417, parece que no está caché, ¿no? 415, acá nos dice 415, 416, 418. Acá nos da el 415, 416, 418, pero no hay el 417. No, no está el 417, pero bueno, está el 418. En el 418 nos da una resistencia del circuito de la armadura de un motor de corriente directa. En este caso es corriente directa. Y dice que el motor es de 25 HP. Ok. 250 volts. Y dice que es de 0.1 ohm. O sea que la resistencia del circuito de la armadura es de 0.1 ohm. La caída de voltaje en la escobilla, que es el CE, es igual a 3 volts. Y la caída de campo en serie, que es la RS, es 0.05 ohm. Cuando el motor en serie toma 85 amperes, la velocidad es de 600 RPM. Ok. O sea que cuando toma 85 amperes de la carga, dice que en ese instante la velocidad es 600 RPM. Entonces lo que nos pide es la velocidad cuando la corriente sea de 100 amperes. O sea, para una corriente de 100 amperes tenemos que hallar justamente su velocidad para un circuito en serie, de un motor en serie, con la característica de 25 amperes, perdón, 25 HP, 250 volts, RA es igual a 0.1 y CE es igual a 3 volts, y la resistencia en serie, que es el RS, 0.05 ohm. En esa situación, si se toma 85 amperes, su velocidad es 600. Entonces lo que le pide es la velocidad cuando sea 100 amperes. Entonces lo que se hace básicamente es el S. ¿Por qué le llama S2? Él le llama S2 porque ella está hallando el final. O sea, él está hallando el S2, que es la fuerza contramotriz, es igual a voltaje en la armadura menos IA, y ahí se multiplica por RA más RS. RA más RS menos E. Entonces, en el caso del circuito en serie, en el caso del motor en serie, a la resistencia de la armadura se le resta la resistencia en serie, ¿verdad? Así funcionan los motores en serie. Al RA se le suma justamente la resistencia de la armadura en serie. Entonces, ¿qué ocurre? VA menos IA por RA más RS, menos E.
tenemos entonces 250 que nos da el dato menos 100 por 0.15. ¿Qué es 0.15? No tenemos que la resistencia de la armadura era 0.1 y aparte de ese 0.1 tenemos que la en serie es 0.05. 0.1 más 0.5 nos sale 0.15. Entonces, lo que hace es la velocidad, nos pide la velocidad para 100 amperes, que lo que hace es halla la fuerza con electromotriz para 100 amperes y nos dice que es 232 volt cuando IA es igual a 100 amperes. En los otros ejercicios, si nosotros miramos los demás los ejercicios anteriores, primero hallaba la S1, o sea, primero hallaba lo que teníamos. O sea, yo de hecho que yo prefiero hacer así, no sé por qué no sé por qué se puso de esta forma, pero normalmente yo hallaría justamente el S1, o sea, hallaría la situación original, que es de 250 menos 85 por 0.15, menos 3 y me sale 234.3, que esto es una velocidad de 600 RPM y una corriente de 85 amperes. Después yo haría el 2, ¿verdad? Que justamente me sale 232 volt cuando el IA es 100. Entonces tenemos 232 cuando el IA es 100 y tenemos 234.3 para el IA es igual a 85. Entonces tenemos una variación de corriente y tenemos una variación de fuerza contra electromotriz. Entonces teníamos nosotros justamente una fórmula para poder hallar que es justamente teniendo en cuenta que el phi es proporcional a IA en la parte lineal de la curva de saturación, o sea que se toma esta fórmula tomando en cuenta que el phi el phi es proporcional. Entonces, se dice que por regla 3 tenemos que la S2 está para 100 amperes, que está para, o sea, la S2 que es la velocidad del motor en el instante 2 está para el S2, que es la fuerza contra el automotriz 2, que está para la corriente IA2, que es de 100 amperes, así como la S1, que es 600 RPM, está para 234,3, que sería la fuerza contra automotriz 1, y está para su corriente que es 85. O sea, básicamente se hace una regla de 3 teniendo en cuenta las variables, que es la variación de corriente y la variación de fuerza contra automotriz. En base a eso, nos sale justamente que el S2 es igual al S1 multiplicado por el E2 dividido de 1 multiplicado por I dividido Phi2. Entonces nos sale 600 multiplicado 232 dividido 234.3 por 85 dividido 100. El S2 igual le dice que 505 RPM. Yo no hago acá el tema de la regla de 3 ni nada, porque es algo que nosotros ya vimos, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría es que esto vayan desarrollando ustedes para que le va a salir esto exactamente. O sea que es. Eso tenemos que. Lo que hacen es. Tenemos el S1 y tenemos las variables, ¿verdad? Tenemos el S2 y tenemos la variable. ¿Cuál es la variable? Entonces la variable el S, la variable es la S, la variable es también la corriente y A. Entonces para el S1 para el S1 dice que teníamos que para el S1 teníamos que en el instante 1 teníamos 600 RPM. No, es corriente, voltaje. S1 sería 234.3, 234.3. Esto sería para 600 RPM. Y la IA en ese caso era de 85.
Entonces, para la S2, que es lo que yo quiero hallar, va a ser igual a 232. Y esto sería 100 amperes. Entonces yo tengo que 600 está para 234.3, está por 85. Así como este es igual a 232 dividido 100. Entonces, entonces 600 por 232, 600 por 232 dividido 236.3 por 85 dividido 100. Es igual a X. Y esto sería 100 de vuelta, 600 por 232. Que un quilombo de con esta porquería. 600. Tengo de este. Tengo 600 por 232 dividido 234,3 multiplicado por 100 dividido 85. ¿Qué hizo mal acá? Ahora un poco. 634.3. Tenía que. C1. No, este estaba dividiendo. Voy a preparar de vuelta.
tengo que S1 está para E1, que está para IA1. S2 está para E2, está para IA2. Ok, entonces tenemos que S1 es igual a 600. 600 está para la E1, que sería 234, 234, punto 3, y la IA1 sería para 85 amperes. La E2 es lo que yo quiero hallar, o sea, la S2 es lo que yo quiero hallar, está para 232, 232, está para 100. Sí, esto hago por esto y este por esto. Sería 600. Sería S2 S2 por 234,3 por 100 por 100 es igual, así que tenemos a 600 por 232, 232 por 85. S2 va a ser igual 600 por 232 dividido 234,3 dividido 80, perdón, por 85 dividido 100. Y eso sale 505 RPM. Esto es así. Entonces, acá y así. Y aquí. Y esto es así y así. Este así y este es el rojo. Se entendió más o menos. Yo sé que es medio difícil por el tema del escrito con este lápiz medio extraño, pero traté de que sea lo más entendible posible. Sí, sí, profe, yo lo que, o sea, quería preguntar, viste que antes de hacer ese cálculo, él dice suponiendo que el flujo es proporcional a la IA, o sea, eso es, o sea, todo este cálculo se realiza solamente cuando se presenta esa situación. Sí, lo que pasa es que el tema proporcional es algo que se da en base a un criterio de, ¿viste el tema este saturado, variación de flujo, todas esas cosas que nosotros habíamos visto en las versiones anteriores? Y por el tema del gráfico.
Sí, por el tema gráfico, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La única forma de poder trabajar dentro de esta, la única forma de poder trabajar dentro de esta comparación, por decirlo así, es suponiendo la proporcionalidad, o sea, suponiendo esa ampliación que se da en velocidad y también que se da en corriente, ¿verdad? O sea, tiene que tener en cuenta, se tiene que tener en cuenta esa proporcionalidad para que se mantenga esta relación, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, profe, o sea que en condiciones normales entonces esa proporcionalidad no se da, ¿verdad? En condiciones normales se estima que es así, se estima, Mm, ya. se O sea, estima. porque viste que como que aclara nomás, por eso nomás un poco es mi duda. Claro, no, aclara justamente para decir que se rige en base porque viste que toma una constante K y toma Claro. buscando un flujo, ¿verdad? Ujú. Entonces, él dice nomás que esa variación de flujo es proporcional, o sea, que si uno es 85, el otro es 100, ¿se entiende? O sea que hay una proporcionalidad nomás que se puede comparar. Para que vos, o sea, por darte un ejemplo, si vos querés saber cuánto es la S2, en teoría vos estás teniendo en cuenta, o sea, si yo quiero tener, por ejemplo, mi velocidad inicial y tengo mi velocidad final, esto pues tiene que ser proporcional de tal forma que dependiendo de la corriente yo esté en un instante y no esté en el otro. O esté en este punto acá y este ratito. Que esté en esta parte y no esté en esta parte. O sea, se tiene que dar una se tiene que dar una proporcionalidad para que él esté en este punto y no esté en este punto. O esté en este punto y no esté en este punto. Entonces, él tiene, cuando él es proporcional, significa que él se rige en base a este gráfico. ¿Me entiendes? Sí, profe. A eso más se refiere. Ya. Entonces, y bueno, después nos pide, después nos pide justamente la velocidad cuando la corriente sea de 40 amperes. Y se hace algo similar a lo que se hizo en 100, y solamente que se cambia por 40. Bueno, básicamente eso. Y nos sale 1311. Y después el último dice recalcular las velocidades de A y B empleando un diversor de 0.05. Bueno, ahí justamente pasa a actuar, ahí justamente pasa a actuar el tema del diversor, ¿verdad? El diversor que es justamente una posibilidad de poder regular la potencia. Entonces, él dice que existe una corriente del diversor que es el RSD. ¿Qué pasa? El RS era de 0.05. Si se emplea un diversor de 0.05, significa que es lo que va a estar regulando es tener serie que es 0.05 y tener un diversor que es de 0.05. Lo que él hace es regular justamente esa resistencia en el 50%. Entonces, si tenemos 0.05 en serie, si tenemos un diversor de 0.05, lo que él hace es generar una resistencia de 0.025. Entonces, en el efecto diversor es reducir la corriente, que es el flujo de campo en serie, a la mitad de su valor anterior. O sea que si tenemos EA menos IA por RA más RSD es la resistencia en serie aplicando el diversor, menos CE, tenemos 250 menos 100, y eso es 0.125. ¿Qué es 0.125? Es el 0.1 en la resistencia de la armadura más 0.05 dividido 2, que es 0.025. Y eso sale 234.5 volt, que sería a 100 amperes. Y luego, si hallamos el S3, tenemos en cuenta también que el S2 es igual al S1, también una regla de 3, aplicando siempre esto siempre hace. S2 es igual a S1 por E2 menos E1, Φ1, Φ2. O sea, se mantiene siempre igual. La única diferencia que acaba de ocurrir es lo siguiente, que el Φ1 era igual a 85, ¿verdad? Que el inicial. Y el Fi2 era 100, ¿cierto? El Fi2 era 100. Pero ¿qué pasa? Como el diversor también regula la corriente, él va a regular también la mitad de la potencia. Entonces, para regular la mitad de la potencia, él tiene que regular la mitad de la corriente, ¿verdad? Ratito.
Así que todo el mundo se propuso enviar el mensaje. Eh, volviendo, ¿verdad? El S2 entonces es igual a 85 amperes dividido el Phi 2. Entonces tenemos que es igual a 100 dividido 2, ¿verdad? ¿Por qué 100 dividido 2? Porque la corriente 2 inicialmente era 100. Pero si nosotros tenemos una regulación con el diversor, dijimos que también regulamos la potencia. Y si se regula la potencia, también se regula la corriente, porque la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿cierto? Potencia es igual al voltaje por corriente. Entonces, si el voltaje es constante, lo único que varía es la corriente. Entonces, ese 100 amperes hay que dividir por 2. Entonces, 100 dividido por 2 sería 50. Eso me sale que la velocidad en ese punto es de 1021 RPM, y lo mismo para el S3, que sería 40 dividido 2, me sale 2634. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo del ejercicio. O sea, esto es primera vez que les muestro, ¿verdad? Que es justamente cómo incide el diversor. Nosotros siempre estuvimos hablando de diversor, 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 diversor en varios ejercicios, ¿verdad? O sea, en la parte teórica, pero no hasta este momento nosotros vimos la aplicación exacta de lo que es el diversor, que básicamente de lo que teníamos anteriormente el RS se convierte en RSD, que sería la resistencia en serie con la aplicación del diversor, que básicamente divide a la serie en dos, la resistencia en serie en dos. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Algo que no le haya quedado claro? Y ninguno, bro. Bueno, avancemos entonces. Eh, bueno, 415, en este mismo 418. Esto sería la parte de regulación de velocidad, ¿verdad? El cambio de velocidad del funcionamiento en vacío o con carga cero hasta el funcionamiento a plena carga expresado en por ciento de la velocidad correspondiente a la velocidad nominal RB. O sea, la regulación de velocidad básicamente es similar a lo que estuvimos viendo respecto a la regulación del que vimos en generadores también, ¿verdad? Donde lo que se hace es se toma el inicial menos el final, dividido el final y se multiplica por 100. Entonces, es algo muy similar a lo que vimos. No hay mucha diferencia, ¿verdad? En la aplicación de ejercicio. Y lo que es el tema par externo, potencia y velocidad, dice, dependiendo del tamaño de la aplicación particular del motor, su rendimiento se puede especificar en la placa, ya sea como potencia o como par. Además de velocidad, si se conocen dos de esos tres términos, se pueden calcular el tercero de acuerdo a la fórmula. Dice que la potencia es igual a la velocidad angular por el par dividido 746. De hecho, nosotros ya estuvimos desarrollando ejercicios aplicando ya en HP y también el par. O sea que esto ya, de esta clase de ejercicios nosotros estuvimos desarrollando. Entonces, vamos a avanzar ya con lo que corresponde a esta, la parte de inversión de giro. Hace referencia a que dice que para invertir la dirección de rotación en cualquier motor de corriente directa es necesario invertir la corriente que pasa por la armadura. Con respecto a la corriente del circuito del campo magnético para el motor de derivación y serie, esto se hace simplemente invirtiendo las corrientes ya sea del circuito de armadura con respecto al campo o viceversa. Si se invierten ambas conexiones, se producirá la misma dirección de rotación. Se selecciona el circuito de armadura para invertirlo por las siguientes razones. El campo es un circuito altamente inductivo y las inversiones frecuentes producen altas fuerzas electromotrices inducidas y picaduras en los contactos del interruptor que sirven para lograr la inversión del circuito de campo. Lo segundo es si se invierte el campo en derivación. El campo en serie se debe invertir también. De no ser así, un motor compuesto acumulado
se conectará como compuesto diferencial. Y después el tercero, las conexiones de circuito de armadura se encuentran normalmente abiertas con fines de frenado a cortocircuito, dinámico o regenerativo. Y dado que esas conexiones están disponibles, también se pueden emplear para la inversión. Si el interruptor de inversión tiene algún defecto y el circuito de campo no puede cerrar, el motor dice que se desbocará. Entonces habla justamente de inversiones de giro. Entonces, esto iba con este polo y este pasa a invertirse. Bueno, básicamente hace una inversión. Tenemos un campo en serie, un campo en derivación, la conexión es con manecilla de reloj, esto apagado, y después tenemos cuando se hace la inversión, se da una inversión con la manecilla y va contra la manecilla, ¿verdad? Entonces hay una inversión de giro de la corriente también. Básicamente eso, no hay nada muy complejo. Generadores de corriente alterna, que es lo que quería llegar, ¿verdad? Lo último que estuvimos viendo ya era los últimos peldaños de motor de corriente directa, ¿verdad? Pero donde quería llegar es justamente en esta parte de generadores de corriente alterna, que es lo que nos compete en esta semana, ¿verdad? Que lastimosamente perdimos una clase, pero vamos a ir desarrollando dentro de lo que se pueda. Entonces, avancemos ahora. El generador de corriente alterna, o también llamado el de alternador, dice que el empleo casi universal de los alternadores polifásicos, en comparación con los monofásicos, se originan en la siguiente ventaja, ¿verdad? Cuando se hablan de generadores polifásicos con respecto a los monofásicos, estamos hablando comercialmente de un transformador, perdón, de un generador que, ¿por qué llama polifásico? ¿Por qué no le llaman trifásico? ¿Por qué no le llaman trifásico? Porque de hecho que el generador puede ser también bifásico, ¿verdad? No necesariamente trifásico. Entonces, vos puedes encontrar un generador que sea monofásico, un generador que sea bifásico, un generador que sea trifásico. Cuando le llama polifásico, le llama que tiene más de una fase. Entonces, él no le llama directamente trifásico porque también hay bifásico, ¿verdad? Comercialmente hablando, casi no se encuentra bifásico porque nosotros no encontramos eso eh, en conexiones convencionales. Entonces, para poder cubrir las cargas habituales en los sistemas residenciales e industrias, normalmente se optan por el uso de generadores que son mono y trifásicos. Entonces, por eso que se usan generadores también que sean mono y que sean trifásicos, ¿verdad? Entonces, normalmente el polifásico está atribuido a los generadores que son trifásicos. Entonces, dice lo siguiente: el empleo casi universal de los alternadores polifásicos en comparación con los monofásicos dice que la potencia es constante en el caso de los polifásicos. Mientras que la monofásica, que está un phi, cuando nosotros hablamos de un phi, que hablamos de un flujo, o sea, un phi es monofásico. Si queremos hablar de trifásico, tenemos que decirle que es 3 phi. Bueno, entonces, la potencia en constante, mientras que la monofásica, que es un phi, es pulsante. Entonces, en el caso de los transformadores, perdón, de los generadores que son trifásicos o son polifásicos, como dice ahí, dice que son más constantes que los generadores monofásicos que son pulsantes. Entonces, en los motores, estas ventajas son mayores pares de arranque. Entonces, en el caso de los motores, dice que tiene mayor par de arranque, tiene un funcionamiento más silencioso. O sea, los generadores de corriente alterna trifásicos son más silenciosos que los monofásicos. También tiene menos vibración y tiene mejor regulación de velocidad, ¿verdad? En comparación con los monofásicos de la misma potencia. O sea, un generador de 25 kVA trifásico tiene una mejor regulación de voltaje, perdón, una mejor regulación de velocidad, y es mucho más silencioso y genera menor vibración que un generador de 25 kVA, pero monofásico. Para los alternadores, dice que las pulsaciones mecánicas que se producen con los monofásicos se reflejan en el primotor, haciéndolo que oscile, ¿verdad? Lo cual origina inestabilidad del sistema al mismo tiempo que esfuerzos mecánicos, ¿verdad? Para todas las dínamos,
Y los transformadores, la potencia dice que constante en este equipo polifásico ocasiona justamente menores pérdidas de histéresis. La histéresis, habíamos hablado justamente del efecto de histéresis, que era haciendo referencia al remanente o carga residual de campo, ¿verdad? Y de las corrientes parásitas, ¿verdad? Lo cual tiende a aumentar la eficiencia del equipo polifásico en comparación con el monofásico. Para el mismo tamaño de armazón de la dínamo, la capacidad encabeada de las dínamos trifásicas, que son 3 phi, es 1.5 veces mayor que las monofásicas de 1 phi. Los costos y el peso del equipo polifásico son menores que los monofásicos de capacidad equivalente. O sea, lo que hace referencia, por eso dice, no es la misma potencia, sino equivalente. O sea que un generador para abastecer, un generador trifásico que abastece, no sé, 3 equipos de aire acondicionado de una casa, siendo trifásico, él es mucho más económico y mucho más liviano que un generador monofásico que es para abastecer los mismos 3 aires. Porque en el caso de los 3 aires, nosotros tenemos que hacer una sumatoria de carga en las 3 fases y agregarle también el pico de arranque, ¿cierto o no? En el caso del trifásico, nosotros podemos dividir eso, en vez de ir por 220, dividimos por 660 o por 526 si consideramos un factor de potencia igual a 0.8. Y consideramos el pico de arranque, ¿verdad? También. Pero para el caso de generadores de trifásicos, al ser más estables también, trabajan mucho más tranquilos, mucho más estables, menor vibración, ¿verdad? Y como dice acá, tiene menor costo y el peso también, ¿verdad? Para esa equivalencia. Punto 3, suponiendo que existan los mismos voltajes fijos entre líneas y que se transmiten los mismos kVA a las mismas distancias, el sistema trifásico, por ejemplo, necesita aproximadamente el 75% del peso de cobre en comparación con un sistema monofásico. Menos cobre total significa que se usan menores conductores y menos peso en la línea de transmisión y menos torres o postes para soportar el cable aéreo para la misma transmisión. La menor resistencia originada por menos cobre ocasiona menos pérdida de cobre y menor eficiencia de transmisión. O sea, habla un poco del tema de la transmisión de energía que se da en los sistemas trifásicos y los sistemas monofásicos. Un sistema trifásico necesita 3 cables y un sistema monofásico necesita 2. Entonces, ¿qué ocurre? El trifásico puede transportar mayor cantidad de carga y el monofásico puede transportar capaz que la misma carga, pero van a ser en cable de cobre mucho más grueso, entonces van a ser mucho más pesados. Y al tener que dividir eso por 220, entonces hace que los cables tengan que ser efectivamente muy grandes y con eso se generan mayores costos y conductores más gruesos, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor el conductor, mayor es la pérdida también por cobre, ¿verdad? El conductor es más fino, la pérdida menor. Básicamente eso es lo que hace referencia. El flujo de campo que se produce la armadura del estator de una dínamo polifásica es giratoria en comparación con el campo pulsante de una dínamo monofásica. Para los motores del campo giratorio se necesita producir tanto el arranque como la rotación continua en los motores polifásicos de inducción y sincrónicos. Los motores monofásicos de inducción y síncronos no tienen arranque propio y necesitan de técnicas y dispositivos especiales adicionales de arranque, aumentando con ello su costo para la misma potencia. Es precisamente por ello que los motores monofásicos se eliminan a las capacidades menores, ¿verdad? Se limitan a las capacidades menores. O sea, básicamente, comercialmente hablando, si nosotros buscamos generadores pequeños, ¿verdad? Normalmente para los generadores pequeños llegan, por ejemplo, hasta 7,5, hasta 9 kVA en generadores monofásicos. A partir de ahí ya se utilizan normalmente generadores trifásicos. O el tema del costo, el peso, el ruido, ¿verdad? En fin. Cualquier sistema polifásico se puede transformar mediante transformadores de interfase en un sistema polifásico de un mayor o menor número de fases o en un monofásico. Las transformaciones polifásicas comunes de 3 a 6, de 12, 18, 24 y 36 fases se alcanzan con transformadores de bandados múltiples. Ningún sistema monofásico se puede convertir mediante transformadores en un sistema verdaderamente polifásico. Debido a que los transformadores polifásicos son tan eficientes, con el 99% o más de eficiencia en la conversión a sistemas de mayor
Número de fase de 6, 12, 18, 24, 26 permite la producción de corriente directa en gran escala mediante grandes diodos o rectificadores de silicio para soldaduras, galvanoplastía, refinación de metales y transmisión de corriente directa. Además, el aumento del número de fases en el secundario se reduce la necesidad de filtros aisladores, porque la salida contiene menos fluctuaciones y el sistema de filtro es mucho menor que el correspondiente a rectificadores monofásicos que manejan la misma potencia. Cuando hablamos entonces de la característica de los generadores de corriente alterna, hablamos que el par electromagnético se desarrolla en el conductor portador de la corriente de Levadura, se opone a la rotación del campo magnético del rotor con respecto a la Levadura de acuerdo a la ley de Lenz. La misma ley de Lenz que utilizamos para generadores de motor corriente alterna, para corriente continua. Y también dice que el voltaje generado inducido en la armadura produce la corriente de armadura. La fase de esta corriente con respecto al voltaje generado con el alternador depende de la naturaleza de la carga eléctrica que se conecta a las terminales del alternador. Tenemos un concepto nuevo que es el voltaje generado por fase, que es el EGP. De un alternador monofásico, polifásico o monofásico pueden definirse mediante la sumatoria fasorial. Tenemos entonces un concepto llamado sumatoria fasorial y le voy a explicar por qué. Cuando hablamos del EGP, ¿verdad? Que es la sumatoria, que es el voltaje generado en un alternador polifásico, es igual al BP, que es el voltaje del terminal del alternador, más el IP por ZP. Y el IP por ZP es la caída de voltaje por impedancia interna síncrona al alternador. Entonces el EGP, siendo igual a BP más IP por ZP, es igual a BP más IP por ZP. Esto es nuestra ecuación 1 en alternadores, en generadores de corriente alterna, mejor dicho. Bueno, con respecto a este sistema de giro, sí, algo que les tengo que mostrar de forma presencial, ¿verdad? Porque se rige en base a la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces es algo que sí me gustaría mostrarle de forma presencial. Entonces, yo creo que, a ver, tenemos acá. Tenemos una página, tenemos esta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, ya tenemos 8 páginas hasta terminar la parte de corriente alterna, ¿verdad? Esto es algo que sí me gustaría mostrar de forma presencial. O sea, no me parece correcto mostrar así de forma virtual. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a dejar hasta acá por hoy. Entonces, mañana partimos desde esta parte que les quiero mostrar bien de forma presencial. Eso, o sea, vamos a dar una pequeña clase antes del examen, ¿verdad? Le voy a mostrar básicamente esta parte, ¿verdad? Y a las 7 arrancamos el examen. ¿Les parece bien? Igual, de cualquier forma, el jueves también va a haber un repaso de esta parte. O sea, yo voy a generar un video donde voy a explicar todo el capítulo también de lo que sería la parte corriente alterna, generador de corriente alterna, desde la parte teórica más la parte de ejercicios. Entonces, de alguna forma vamos a desarrollar todo y de alguna forma vamos a recuperar también esa clase perdida, ¿verdad? Y eso me quería comentar. No sé si tienen alguna duda. Ninguno, bro. Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos mañana. Traigan su formulario, su calculadora, su bolígrafo y su lápiz. Y acuérdense que todo se hace con bolígrafo. Dale, gracias, profe. Dale, dale. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.